Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este acto que desarrollamos en este espacio singular, en este marco tan atractivo, el instituto que lleva un nombre tan emblemático como el de Antonio Machado. Muchas gracias, por supuesto, al director del Instituto Antonio Machado, a la jefa de estudios, a todo el personal del instituto por colaborar para poder desarrollar esta actividad hoy aquí. Por supuesto, quiero saludar a los representantes institucionales que nos acompañan, a Enrique Rubio, delegado de Cultura, representando a la Diputación de Soria, a Jesús Báez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, a Rafael Medina, secretario de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y a Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria. Los encuentros de verano que desarrolla la Universidad de Valladolid son una magnífica oportunidad, una ocasión, desde luego, muy singular para relacionarse más y mejor con los distintos entornos y territorios donde la Universidad de Valladolid despliega su actividad, que, como todos ustedes saben, pues además de Valladolid, también son Palencia, Segovia y Soria. El año pasado, por iniciativa del Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Deporte, cuya titular tenemos hoy aquí, a la vicerrectora Carmen Vaquero, y también, por supuesto, con la iniciativa y la colaboración del vicerrector del campus, José Luis Ruiz Zapatero, desarrollamos pues, la primera iniciativa de este tipo en el campus de Soria, porque pues, la vicerrectora Carmen Vaquero tuvo la feliz idea de extender los encuentros de verano, los encuentros que realizamos en otro espacio emblemático de nuestra universidad, como es el Palacio de Santa Cruz, los encuentros que tradicionalmente hemos venido desarrollando en los últimos años, pues extenderlo a los diferentes campus de nuestra universidad. El año pasado, el campus de Soria pues, albergó un curso, desde luego, también singular, que con el título de Arqueología de la Muerte pues, resultó muy atractivo, muy sugerente, desde luego, muy provocador, pero que vino a suscitar importante interés, tejiendo un hilo conductor desde la arqueología de nuestro pasado, de nuestros pasados, los que nos han precedido en este territorio, hasta pues, las excavaciones que se hacen recientemente a la luz de la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Con todo ese hilo conductor y todo el recorrido histórico que se ha producido en toda esa etapa, pues se articuló un curso que fue de gran éxito y que bueno, pues, hemos entendido que debíamos dar continuidad con, yo creo que con una temática en torno a una figura que tiene una especial vinculación con Soria, como es Julián Marías. Julián Marías, pues todos lo conocéis, todos conocéis su figura, filósofo y ensayista español, uno de los discípulos destacados de Ortega y Gasset, que además pues se da la feliz circunstancia de que nos vincula a Valladolid y a Soria, puesto que nació en Valladolid, pero luego digamos que se hizo hijo adoptivo por su vinculación con Soria durante muchos años. Así que pues creo que es una figura que precisaba de desarrollar un encuentro, un curso en torno a él, y que pues, nos teje esa conexión entre dos de nuestros campus, Valladolid y Soria. Este encuentro, que además cuenta con parte activa de la familia de Julián Marías, pues tiene básicamente tres objetivos. Así se ha articulado el curso. Primero, acercar este pensador a las nuevas generaciones mediante el análisis de su vida y sobre todo de su obra, por parte de especialistas de reconocido prestigio, pertenecientes además no únicamente a la Universidad de Valladolid, ni mucho menos, que sí que
Contribuimos, por supuesto, con el profesorado, con parte del profesorado de la Universidad de Valladolid, pero también dando voz y cauce de participación a otras universidades amigas y hermanas como son la Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Granada o la de Zaragoza. El segundo objetivo es contextualizar, recordar e incluso emular su vinculación con Soria y los cursos de verano que el mismo Julián Marías organizó durante unos años, durante bastantes años, en Soria, ¿no? Estos cursos de estudios hispánicos, organizados por el Centro de Estudios Sorianos, pues permitieron dinamizar también en su momento la vida cultural de la Soria de esos años. Y existe un tercer objetivo para este encuentro, para este curso, que es, yo creo, también una deuda que tiene la Universidad Española en general y la Universidad de Valladolid en particular, que es un homenaje a Julián Marías. Figura que, por méritos propios, debía haberse incorporado a la universidad, a la docencia universitaria, y que por las circunstancias políticas del momento que le tocó vivir, pues tuvo que desarrollar su carrera académica fuera de la Universidad Española o en universidades extranjeras. Esta anomalía, y que también en la Universidad de Valladolid nos duele, pues se corrigió por fin en 1980 con su incorporación a la cátedra José Ortega y Gasset de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Julián Marías es una figura que sigue sorprendiéndonos hoy por la calidad y variedad de su extensa obra, por su claridad de ideas, que se echa en falta muchas veces en el debate intelectual en la sociedad de hoy en día, también por su modernidad y vigencia y por su compromiso liberal y europeísta, que hoy quizá las generaciones más jóvenes pues quizás estén acostumbrados a crecer en ese ambiente europeísta, en este acercarse a Europa, abrirse a Europa, porque lo viven de manera natural, pero que Julián Marías le tocó vivir una época en la que esto no era lo habitual, no era lo que los ciudadanos normales apreciaban en su entorno. De tal manera que creemos que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir analizando y difundiendo su obra a todos los públicos, pero en especial a las nuevas generaciones de estudiantes universitarios que han estado presentes en este curso, que se han matriculado en el curso que ha comenzado esta mañana en el campus de Soria. El encuentro se completa con este acto de homenaje, que incluye una lección breve, unas palabras que nos va a dirigir. Tenemos ese enorme privilegio, contar con la participación en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Julián Marías, pues con una primera figura, voy a decirlo, de la ciencia española, de lo que es la investigación y la ciencia en España, nada menos que la presidenta del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloisa del Pino, que además pues nos congratula que se da la circunstancia de que es una soriana y que ejerce de soriana y que pues atesora una serie de cualidades muy sorianas, entre las cuales, pues aparte de la cercanía, la empatía, la bonomía, pues también la sensatez y la buena mano en la gestión, que yo creo que la acompaña, por lo menos lo que yo la conozco y la he seguido, y que pues está siendo pues un referente en la ciencia española, en la investigación española, y que te animo y espero que sigan confiando en ti en los próximos años también, porque estás haciendo una magnífica labor al frente de una institución que es pues el primer organismo público dedicado a la investigación científica. Tiene un potencial y un peso específico muy importante en la ciencia española, y que esté al frente Eloisa del Pino, pues creo que es una garantía de que las cosas se están y se van a seguir haciendo bien. Así que
tenemos ese privilegio y hoy pues ella es muy modesta también como buena soriana, pero dice que simplemente nos va a dar unas palabras, pero seguro que disfrutaremos muchísimo con esas palabras. La familia Marías también participa activamente con la intervención del trío Zarabanda, creado por Álvaro Marías en 1985 e integrado también por Alejandro Marías y Jordán Fumado. Y nos van a proponer, tendremos el placer de disfrutar luego, nos van a proponer un viaje musical por la Europa del Barroco. Tendremos la oportunidad de disfrutar de este viaje a la conclusión de este acto. Gracias también a la colaboración de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Soria. Mañana se realizará también la inauguración de la exposición Julián Marías y Soria, un azar por razones líricas que en el Palacio de la Audiencia podremos disfrutar hasta finales de agosto, gracias también al patrocinio del Ayuntamiento de Soria. Y finalmente pues, el curso se cerrará con un viaje cultural a San Esteban de Gormaz que cerrará, como digo, este encuentro. Desde la Universidad de Valladolid queremos agradecer el patrocinio y colaboración de todas las instituciones que aquí están representadas, por supuesto. Muchas gracias a todas ellas por colaborar, que hacen posible que podamos realizar este tipo de actividades, que yo creo que son buenas no solo para la Universidad de Valladolid, sino también para la ciudad y la provincia de Soria. Y también me gustaría agradecer a la empresa Indesfor, porque no siempre desde el patrocinio privado se presta atención, y no solo atención, sino también apoyo a este tipo de actividades. Por supuesto, quiero agradecer a los directores del curso, Margarita Caballero y Juan Cano, que como profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid han desarrollado con acierto y esmero este curso, así como al comisario de la exposición, Luis Moratinos. Y no me gustaría olvidarme del Servicio de Medios Audiovisuales del Campus de Soria. Tenemos aquí a José, que siempre está atento y pendiente de que todo funcione correctamente, y a todos los técnicos que han hecho posible el desarrollo del curso con absoluta normalidad. Y finalizo como había iniciado, agradeciendo a la Dirección Provincial de Educación y a la dirección de este instituto la posibilidad de desplazarnos a un instituto histórico que nos acoge y que la dirección, su director, nos ha dado todas las facilidades para albergar hoy esta actividad. Así que gracias a la colaboración de instituciones, sobre todo gracias a la dinamización por parte de distintas personas, distintos profesores y técnicos de la Universidad de Valladolid, hemos podido desarrollar este segundo encuentro, este segundo curso en el campus de Soria, que espero que tenga continuidad, así lo deseo y así seguro que va a ser, gracias al empuje de Carmen Vaquero, la vicerrectora, y de José Luis Zapatero, el vicerrector del campus, para continuar con una actividad que yo creo pues, que es positiva para la actividad cultural, para la vida cultural en Soria. No quiero extenderme mucho más porque quiero dar la palabra a continuación a los representantes de las distintas instituciones que se han acercado aquí, pero sobre todo quiero agradecerles a los que han participado en el curso y a todos ustedes que se han acercado hoy aquí para acompañarnos, su amabilidad para estar hoy aquí presentes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a continuación daré la palabra a Enrique Rubio, diputado de Cultura de la Diputación de Soria. Muchas gracias, rector. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la universidad por organizar este curso que era necesario. Dar las gracias a mis compañeros de mesa, a Miguel Latorre, Jesús Várez, Rafa Medina. Bueno, pues por reunirnos hoy aquí a hablar sobre la figura de Julián Marías. Julián Marías fue protagonista o coprotagonista de unos momentos de mediados del siglo pasado en los que Soria fue epicentro de un terremoto cultural que ha llegado a nuestros días. Veníamos comentando cuando entrábamos por las paredes de este edificio el frescor que se sentía, y el frescor de un edificio antiguo, de un edificio que tiene ese pozo, yo creo que viene en gran medida por el frescor que provoca el debate intelectual que fue fomentado en aquella época, y creo que todavía somos herederos de lo que Julián María y el grupo con el que él tenía las tertulias en Soria
ha sido consecuencia. Con lo cual, creo que este homenaje es más que merecido y más que justo, y dar la enhorabuena a la universidad por haber tenido a bien hacerlo y agradecer que podamos estar en esta mesa agradeciendo, valga la redundancia, la figura de Julián Marías. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y a continuación tiene la palabra Jesús Várez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Rector de la Universidad de Valladolid, representante de la Delegación Territorial de la Junta, Enrique, compañero de Cultura en esta provincia. Miguel, digamos que un gran, también mecenas de la cultura, a su modo, hasta el límite en el que pueden sus competencias, pero siempre apoyando el desarrollo cultural de esta ciudad en todo lo posible. José Luis también. Gracias por haberme invitado a estos eventos en los que el Ayuntamiento de Soria tiene, digamos, la obligación de colaborar, por cuanto que don Julián Marías es hijo adoptivo de nuestra ciudad. Hace unos pocos días tuvimos la oportunidad también de reconocerle de nuevo como hijo adoptivo a don Antonio Zozaya, en un acto en el que homenajeábamos a una serie de colectivos, de personas, y especialmente a don Antonio Zozaya, que había recibido el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad y que a raíz de la Guerra Civil se le retiró por parte del Ayuntamiento dicho nombramiento. Tuvimos, digamos, la gran ocasión de restituirle y de darle de nuevo ese título tan merecido, ¿no? Con Julián Marías, afortunadamente, no hemos tenido que pasar a esa segunda fase. Pero también Julián Marías pues, fue uno de los que sufrió las consecuencias muy directas de nuestra guerra civil. Y la verdad que fue una pena que se truncara todo ese desarrollo filosófico y cultural que hubo en ese momento de la República, y únicamente nos quedaron muy pocos personajes, entre ellos Julián Marías, herederos de esa semilla que luego ha ido fructificando en muchos otros sitios. Tuvimos la fortuna de que fuera aquí, en Soria, un lugar donde desarrolló esa tarea también como intelectual, como filósofo, de dinamizar las conciencias, de dinamizar la mente y, en definitiva, pues, hacer que la ciudad de Soria adquiriera pues, una nueva dimensión gracias a esa proyección que le dieron estos personajes que, junto con él, se reunían en la dehesa a hablar de muchísimos temas, pero siempre teniendo como mira por los grandes valores de nuestra cultura, ¿no? El Ayuntamiento de Soria, bueno, pues no puede por menos de seguir honrando a Julián Marías. Todavía yo no tuve la fortuna de conocerlo en vida. Aquí veo algunas personas que todavía sí que fueron amigas suyas. Creo que aquí hay una persona que estuvo muy vinculada con la persona de Julián Marías, y afortunadamente todavía tenemos, por tanto, recuerdos vivos de su presencia en nuestra ciudad. Por mi parte, pues agradecer a la universidad que haya tenido esta idea de organizar estos cursos y de esa manera darnos a nosotros, al Ayuntamiento de Soria, la oportunidad de colaborar en este homenaje. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación intervendrá Rafael Medina, secretario de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Muchas gracias. Rector de la Universidad de Valladolid, subdelegado del Gobierno, concejal de Cultura, diputado provincial de Cultura, vicerrector del campus universitario, miembros de la comunidad universitaria, familia de Julián Marías, compañeros de la dirección provincial, señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos, con permiso de su director, bienvenidos a este Salón Rojo del Instituto Antonio Machado. Quiero, en primer lugar, y en nombre de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, agradecer al rector de la Universidad de Valladolid y al vicerrector del campus universitario la invitación a este
acto de recuerdo y homenaje a Julián Marías. Un encuentro que, en el marco de los cursos de verano que organiza la universidad, nos va a permitir acercarnos y profundizar en la figura de un gran humanista y en esa especial relación a la que antes se hacía referencia con Soria, una estrecha vinculación que, como también recordaba el rector de la Universidad de Valladolid, le llevó ya en el año 1972 a dirigir en Soria durante 5 años precisamente unos cursos internacionales de verano. Sin duda, un merecido homenaje que nos va a ayudar a recordar y a conocer, en su caso, la obra y su legado y a difundir su pensamiento. Quiero también agradecer y reconocer el interés de todos los estudiantes universitarios inscritos en este encuentro de verano, pertenecientes a los campus de Valladolid, de Palencia, de Segovia y de Soria, así como, por supuesto, la participación de los ponentes, de los conferenciantes, de las universidades colaboradoras y, por supuesto, de la presidenta de CSIC. Todo ello bajo la coordinación del Departamento de Historia Contemporánea del campus universitario de Soria. Finalmente, me gustaría agradecer expresamente a la familia de Julián Marías su asistencia, su especial participación en este acto de homenaje. Termino deseando mucho éxito a la organización, una feliz estancia en nuestra provincia. Enhorabuena de nuevo a la universidad, al rectorado, al vicerrectorado y a todos los que habéis hecho posible la celebración de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, vicerrector del campus de Soria, José Luis Ruiz Zapatero, secretario general de la Delegación Territorial, delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Soria, delegado de Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Soria, presidenta del CSIC, Eloísa, director provincial de la Consejería de Educación, Javier, que estás por ahí, familia Marías, resto de autoridades educativas, institucionales y sociales, participantes en el curso. Esta ciudad tiene magia, bueno, más bien debería decir que esta provincia tiene magia y así lo vivió Julián Marías, que tuvo un idilio con nuestra provincia, un amor irresistible que tiempo atrás también había atrapado a figuras como Bécquer, como Machado o como Gerardo Diego. De hecho, no se entendería la estancia de Julián Marías en Soria sin el paso previo de Antonio Machado. 4 figuras de pensadores influyeron en la figura del autor de Campos de Castilla. Uno de ellos no fue otro que José Ortega y Gasset, de quien fue discípulo Julián Marías. Fue esa conexión la que encendió la pasión por Soria de Marías y también de su mujer, Dolores Franco, Lolita, que cursaron la primera de las visitas a nuestra provincia en el verano de 1946. Como ya saben, a partir de esa fecha, Julián Marías pasó muchos de sus veranos en Soria, donde trabajaba con la misma energía que en Madrid, pero con la tranquilidad que ofrece una ciudad pequeña. Vivimos en la gran ciudad, la ciudad pequeña nos permite vivirla, decía. En los mismos no escondía su cariño incondicional por esta ciudad al señalar que en Soria he anudado y podríamos decir labrado algunas amistades que durarán toda la vida y espero que la otra. He amado de manera que ahora cada piedra, cada esquina, cada sombra me produce dolor. Efectivamente, la relación con algunos intelectuales sorianos como José Tudela convirtió a Julián Marías en un soriano más. Fue en esta ciudad donde vieron a la luz muchos de sus libros filosóficos y ensayos, como él mismo reconocía en un artículo aparecido en La Vanguardia y ABC en 1983. Son incontables las páginas que he escrito en Soria, y a esta ciudad dedicó varios artículos, convirtiéndose de esta manera en el mejor divulgador de nuestra tierra en aquellos tiempos. Debo recordar que en aquella época era muy diferente a la que vivimos hoy, que no era fácil hacerse un hueco en los grandes medios de difusión, algo que se logró a través de la pluma y la figura del maestro. Como decía al principio, esta provincia tiene magia. Lo apuntó el propio Julián Marías, cuya relación con Soria en su labor de divulgador no se limitó solo a la capital.
En sus textos pone de manifiesto que recorrió muchos de los parajes y espacios de los que también hoy nos sentimos orgullosos. Excursiones que se convirtieron en auténticas exploraciones para Marías y Lolita. Cada pueblo, cada calle, cada río, cada rincón de esta provincia se convirtieron en fuente de inspiración y de compromiso con nuestra tierra. A las labores como divulgador se sumaron las labores culturales e intelectuales. Destaca sobre todo la inauguración en 1972 de los cursos de estudios hispánicos, a los que ha hecho referencia el rector, unas conferencias que el maestro calificó de extraordinarias. No es para menos, ya que combinaban charlas, exposiciones y excursiones. Pero lo más importante fue que pasaran por nuestra tierra figuras intelectuales de primer orden, todo un revulsivo social, cultural y mediático para nuestra capital y provincia. En cierta medida, aquellos cursos de verano iniciados por Julián Marías tienen su continuidad en los encuentros de verano que el Campus Duques de Soria organiza, como este en el que estamos y que está dedicado a su figura. Por este motivo, no quiero finalizar sin mostrar mi más sentido agradecimiento a los profesores de Historia Contemporánea del Campus Universitario Duques de Soria, Margarita Caballero Domínguez y Juan Antonio Cano García, y por extensión a la Universidad de Valladolid. Gracias por organizar estos encuentros, por acercar a los sorianos la figura de un Julián Marías, que fue, además de maestro, filósofo, ensayista y uno de los mayores intelectuales de su tiempo, un soriano más. Este encuentro mantiene vivo en la sociedad soriana de hoy el recuerdo de su figura. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y antes de dar paso a Eloisa del Pino, como hemos dicho, sí que me gustaría en este momento proceder a la entrega de una placa conmemorativa a la familia de Julián Marías. Una placa que viene a ser una muestra de la admiración por la figura, de la admiración que la Universidad de Valladolid tiene a la figura, y yo creo que todo Soria, a la figura de Julián Marías, pero que también, pues como decía antes, quiere simbolizar la conexión de dos ciudades, de Valladolid y de Soria, a través de la figura de Julián Marías. Así que vamos a hacer entrega de la placa. Buenas tardes. Y esto es un atraco porque no yo venía a tocar. Pero bueno, con mucho gusto, no tengo más que dar las gracias por este acto de homenaje tan entrañable a mi padre. Antonio Machado, cuando le nombraron hijo adoptivo de Soria, el 1 de octubre de 1932, que se organizó un acto a la puerta de la ermita de San Saturio, dijo unas palabras que pienso que mi padre habría repetido muy a gusto. Lo podría repetir casi de memoria, pero prefiero no hacerlo. A ver si me entiendo con estos aparatejos. Dijo, nada me debe Soria, creo yo,
y si algo me debiera, sería muy poco en proporción a lo que yo le debo. El haber aprendido en ella a sentir a Castilla, que es la manera más directa y mejor de sentir a España. Bueno, este final de la frase no lo habría dicho mi padre, puesto que era vallisoletano. Eso no se lo podía descubrir Soria. Pero las palabras en las que Machado dice Soria no me debe nada, soy yo el que le debo a Soria, eso lo habría repetido mi padre sin duda alguna. Para la familia Marías, Soria, y así lo dijo reiteradamente mi padre, fue una bendición. El descubrimiento de Soria ensanchó nuestra vida, la vida de toda la familia, y aquí encontró mi padre, en una época que era muy difícil para él, encontró verdaderamente un hogar, un sitio donde sentirse absolutamente cómodo, absolutamente feliz. No participó hasta los cursos, que fueron ya muy avanzada su vida, no participó en absoluto en la vida pública soriana. De vez en cuando le pedía Pérez Rioja una conferencia y él aceptaba y lo hacía muy a gusto en la Casa de la Cultura. Entonces, cuando estaba al lado del Arco del Cuerno, y bueno, pues siempre fue muy agradable y tuvo una acogida, pero bueno, eso era cada unos cuantos años, ni siquiera todos los veranos. Pero realmente fue un paraíso para todos nosotros. Y creo que toda la familia se ha beneficiado de la sorianidad adoptiva de la que hemos disfrutado durante 2 meses al año íntegros de veraneo que había en aquella época. Y yo lo ampliaba 1 mes antes, porque me venía a Soria, a casa de mi padrino, el inolvidable Eliodoro Carpintero. Me venía 15 días antes y me volvía, llegaba para San Juan y me volvía pasado San Saturio, de modo que tenía un veranito de 3 meses, gracias al cual yo creo que sobreviví durante mi infancia. Creo además poder presumir que la sorianidad de la familia Marías fue generalizada, pero pienso que he sido el más soriano de todos y repito constantemente que si no hubiera sido por Soria, yo sería una persona enteramente distinta. Cosa que no creo que sea ningún halago para Soria, pero para mí al menos es algo muy, muy importante. Bueno, concretamente en mi vida, mis mejores amigos, con frecuencia muchísimo mayores que yo, han sido sorianos, con lo cual muchos de ellos están de la otra orilla. Aquí descubrí la música, aquí al lado empecé a estudiar música con el famoso don Orestes Camarca. En fin, para toda la familia Marías, aquí escribió mi hermano Javier su primera novela, un verano cuando tenía 18 años. Su primera novela, que se llamaba Los dominios del lobo, y que fue premiada y publicada 1 año después, a los 19 años, y otro soriano ilustrísimo, Dionisio Ridruejo, detectó con la lectura de esa novela que había un escritor extraordinario, un escritor de primera fila, cuando a ninguno de nosotros se nos podía ocurrir pensar tal cosa. Hizo un vaticinio, habló seriamente con mis padres, ¿no os dais cuenta de lo que tenéis en casa? Y acertó plenamente. Por tanto, ¿qué les voy a decir? Voy a terminar porque, claro, estar aquí en el lugar de Machado, yo me imagino que en este mismo salón debió ser en el año 1912
el famosísimo homenaje a Antonio Pérez de la Mata, es así, ¿no? Donde hizo un discurso, en parte del cual estaba directamente dirigido a sus alumnos, a chicos muy jóvenes, y que es una obra maestra de la prosa machadiana. Entonces, bueno, hay una famosísima frase que todos ustedes sabrán de memoria, pero que yo no sé de memoria y que quiero evocar en este marco. Es esta frase que data también de los días en que fue nombrado hijo adoptivo de Soria, que fue la última vuelta, el único retorno a Soria desde la muerte de Leonor, cuando habían pasado ya 20 años de su salida de Soria. Que Soria es acaso lo más espiritual de esa espiritual Castilla. Espíritu a su vez de España entera. Nada hay en ella que asombre o que brille y truene. Todo allí es sencillo, modesto y llano. Soria es una escuela admirable de humanismo, de democracia y de dignidad. Yo creo que después de tantos años sigue siendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus evocadoras palabras. Y ahora sí, a continuación, va a dirigirnos unas palabras también Eloisa del Pino. No sé si saben todos ustedes, he dicho que es soriana, es del Burgo de Osma y además ejerce mucho del Burgo. Y es doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense. Ha hecho una trayectoria brillante científica que la ha llevado a dirigir la mayor institución pública de investigación en España, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que, como he dicho antes, espero que lo dirija por muchos años. Espero que quien esté al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación tenga también la sensatez de seguir manteniéndola al frente del CSIC. Así que, Eloisa, cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí. Rector, tus palabras han sido demasiado generosas, sin duda. Saludo también al resto de autoridades, por supuesto a la familia Marías. Es muy emocionante y emotivo estar con todos ustedes en este acontecimiento hoy. Me recuerda a muchas cosas, ¿no? Mi madre estudió en este instituto. Me ha traído 50 millones de veces por este instituto, por los pasillos de este instituto. Y también estoy muy contenta de que recuperemos y rindamos homenaje a nuestros intelectuales, ¿no? A los que son nacidos en Soria o a los que, como Marías, ha pasado muchas temporadas en Soria. La semana que viene en el Burgo también hacemos un curso de verano de Ruiz Zorrilla que patrocina el CSIC, ¿no? Que nació en el Burgo de Osma, que fue presidente del Consejo de Ministros y que tiene un legado espectacular también en la historia de la educación y en otras muchas materias del gobierno, ¿no? Tenemos también que hacer ese ejercicio, todos los sorianos y las sorianas, y ejercer efectivamente cuando estamos dentro y cuando estamos fuera de la provincia. No esperen de mí una lección hoy, porque no soy experta en Marías y además no me atrevería, ¿no? Estamos aquí con Juan Antonio, con Margarita, que han organizado este curso, con algunas personas, amigos que lo conocían, con su familia aquí. No me atrevería jamás a decir ni siquiera una breve lección. Simplemente quisiera rendir un homenaje a Marías, ¿no? En representación del CSIC y en representación, y como soriana que soy, los sorianos, como somos pocos, todos estamos llamados a ejercer mucho y a ejercer bien en todos los sitios donde nos llaman, ¿no? Quiero recordar que Julián Marías es una figura particular y vivió en un contexto muy particular, ¿no? En un contexto que quizá ninguno de nosotros nos gustaría
podía haber vivido. Él nació en el año 14, como saben bien, y de ese año al año 36, esa etapa de España, muy desconocida a veces desde la ciencia, desde el punto de vista científico, se conocía como la edad de plata de la ciencia española. En ese año, en el año 1906, Ramón y Cajal, que ahora celebramos el año Ramón y Cajal, es un año que en realidad dura 3 años, hasta el año 25, fue premio Nobel, nada menos, ¿no?, de medicina. Y eso el gobierno le puso al frente de lo que se llamaba entonces la Junta de Ampliación de Estudios, que es el predecesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que yo dirijo. Y fue una etapa esplendorosa, enorme. Vino Einstein a España. Hoy que he estado hablando con algunos físicos por aquí, Einstein volvió desolado a Estados Unidos, convenció a Rockefeller que construyese un edificio de química física en lo que hoy es la Colina de los Chopos, el CSIC, ¿no?, en el centro de Madrid. Y estaba en plena efervescencia. Si se lee las crónicas de la época, al lado de la residencia de estudiantes, era la efervescencia cultural y también la efervescencia científica de nuestro país. Ramón y Cajal, que murió luego en el año 34, decía, por ejemplo, empezó su etapa de presidente de la JAE diciendo el dolor que le causaba el retraso científico de nuestro país, y en el año 32 decía: estoy muy feliz de que en muy pocos años la ciencia, mucha parte, no toda, decía, pero gran parte de las disciplinas científicas españolas se han puesto a la altura del mundo, ¿no?, de la ciencia en el mundo. Es decir, que era una etapa muy importante, una etapa también muy importante para las mujeres, porque, y lo ligo con Marías, porque se creó en el año 1920 la residencia de señoritas. La residencia de señoritas en el centro de Madrid. El otro día estuve descubriendo la dirigía María de Maeztu, y se fundó por ella y por Mary Louise Foster, que era una científica estadounidense que vivía en Madrid. Se fundó para dar un espacio al desarrollo científico de las mujeres, de las físicas y de las químicas, que no tenían espacio en las facultades, y se creó allí el Laboratorio Foster, financiado en gran parte por la Junta de Ampliación de Estudios que dirigía Ramón y Cajal, y a la que Julián Marías iba a dar clase a sus compañeras, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, porque buscaba que las mujeres también tuvieran un papel destacado. Entonces estábamos en aquella época. Julián Marías vivió esa primera juventud en ese contexto en el que algunos veían venir y otros no lo que iba a pasar, ¿no? Estábamos entrando en el túnel de la historia, en el túnel más oscuro de la historia reciente de nuestro país, con el golpe de Estado, con la guerra y después la posterior dictadura. Y ahí acabó la ciencia, mucha de la ciencia de nuestro país. Muchos fueron exiliados, depurados, algunos fusilados. La JAE desapareció, la residencia de señoritas también desapareció en aquella época, y sin duda eso tuvo que marcar a todos los intelectuales de la época, ¿no? Es decir, fue un momento ese momento en que para Marías sería el momento de su eclosión intelectual, ¿no?, al final el de los años 30, ya con 20, o a mediados, ¿no?, ya con 20 años, fue un momento de estupefacción, imagino, en que todo cambia cuando tú estás iniciando esa etapa de tu vida. Por lo tanto, yo no quiero dar una lección, pero sí, al leer sus escritos, no todos, porque no los he leído todos, pero sí parte de sus escritos, qué reflexiones me suscitan y cómo las traslado de alguna... Es inevitable, ¿no? Cada uno vive su tiempo, y entonces es inevitable trasladarlas a la actualidad también. Julián Marías era independiente y fue independiente en toda época, y decir eso de una persona que vivió una dictadura y después la democracia, pero fundamentalmente una dictadura, es mucho decir, ¿no? Es una gran dificultad. Y por lo tanto, fue valiente durante la dictadura y también valiente durante la democracia. Era infatigable, como todos ustedes saben. Se recuperó de todas las adversidades, que tuvo muchas, en el terreno personal,
en el terreno político y desde luego en el terreno intelectual. También tuvo sus adversidades con los problemas que tuvo con su tesis doctoral, ¿no? Y hasta que después pudo defenderla y encontrar una plaza en la universidad. No es fácil para un intelectual que tenemos siempre un ego exagerado recuperarse de estos golpes intelectuales que muchas veces te da la vida, ¿no? Y nunca dejó además en ese contexto de reivindicar la idea de felicidad, ¿no? De ser feliz, de amar y de amar a los otros dejando ser a los otros, ¿no? Como a su mujer. Era un cosmopolita y un políglota, antes lo decíamos en las conferencias anteriores, ¿no? Que viajó a Estados Unidos, a Puerto Rico, a América Latina, a Asia, a Lima, estuvo en la India y a Soria. Es fundamental haber estado en Soria para ser calificado como cosmopolita. Por ejemplo, quizá un dato que quizás no sepan nada más que los que somos politólogos es que hay pocos españoles que hayan escrito en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. En el caso de España, nuestro politólogo siempre que consideramos el mejor y el más brillante, que fue Juan Linz, escribió en esa enciclopedia y en ella también escribió Julián Marías. Era un hombre, y esto es quizás uno de sus rasgos más interesantes, que podría responder al aforismo de Publio Terencio Africano, ¿no? Soy un hombre, nada humano me es ajeno, que también, como saben, fue la frase con la que Unamuno inició su novela del sentimiento trágico de la vida. Nada humano le era ajeno y hablaba de todo, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, iba a decir, bueno, siendo universitaria, leer todavía sus crónicas de cine en la revista Blanco y Negro del ABC, quizás algunos de ustedes lo recuerden, y también sus escritos sobre la tecnología, ¿no? O la técnica, la tecnología e indirectamente la ciencia, que leídos hoy no han perdido actualidad, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba del riesgo de que el saber se automatizase, ¿no? Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, era otra época, desde luego, pero hablaba ya de eso, de la tendencia a la cuantificación, etcétera, de qué lugar iba a ocupar la razón, ¿no? Si íbamos a ser capaces de dejar la tecnología para que automatizase los procesos, pero luego tener esa parte de uso de la razón, del análisis, lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? La creatividad y el uso de la razón. Era un liberal de su tiempo. Y eso era fácil y difícil al mismo tiempo, ¿no? Ser un liberal en una dictadura, en un régimen autoritario, no me negarán que es difícil, es fácil. Es difícil porque, claro, por las propias circunstancias estás en una dictadura, ¿no? Y por lo tanto en un contexto de represión. Y era fácil al mismo tiempo porque era muy fácil hacer ese contraste, ¿no? Con una dictadura que penetraba en la vida de las personas, ¿no? Y él reivindicaba la idea de la libertad. Hoy, esto sí que si hoy estuviera aquí, me hubiera gustado discutirlo con él, ¿no? ¿Cómo vería este liberalismo en el tiempo actual, ¿no? En el que ya hasta los liberales acérrimos han aceptado la idea de la necesidad de intervención del Estado para garantizar en realidad la libertad, ¿no? Como el Estado tiene que intervenir pues, en algunas cosas para garantizar ciertos derechos que nos hagan a todos libres. Esto seguro que es una de las cosas que más me hubiera gustado discutir con él. Pero lo que más me interesa, y ya con esto acabo, desde luego lo que más me interesa de su obra sin duda es su reflexión o la reflexión que ha provocado en mí su papel como intelectual, ¿no? Creo que es muy interesante y que es muy interesante en el contexto actual, ¿no? En tres sentidos. Uno, el intelectual que tiene que decidir si actuar o no ante lo que ve, ¿no? Si ser un intelectual silencioso, como por ejemplo en parte fue Ortega durante un tiempo, y él era discípulo de Ortega, o tiene que tener cierto compromiso e incluso activismo, tiene que ser silencioso, o tiene que ser discreto o no, o tiene que actuar, ¿no? Y ya saben eso de por mí que no quede,
¿no? Por lo tanto, al final ya sabemos qué es lo que él eligió, ¿no? Por lo menos, no sé si tanto como activista, pero desde luego sí la reflexión sobre la situación que nos había llevado a España hasta la guerra civil y después lo que pasó en la dictadura y en la propia democracia, ¿no? Y esa expresión de por mí que no quede, yo creo que lo resume bien. Otra de las tres reflexiones que me provoca la idea de su intelectualidad es cómo tiene que ser un intelectual. Si el intelectual es un pesimista y redento, siempre criticando lo negativo y destacando lo negativo de las situaciones, o tiene que tratar de ilusionarnos también. Hablábamos antes en el curso, ¿no? Esa idea de ilusión tan con un futuro por venir, ¿no? que está por venir, quiero decir. O esa idea de muchos intelectuales actuales, a veces muy agoreros, ¿no? Destacando solo lo malo, y lo malo nos lleva a cosas peores, ¿no? Cuando, sin embargo, somos capaces de destacar lo que hemos hecho como individuos y como sociedad en los últimos años, no podríamos decir nada más que España en 40 años ha pegado un cambio espectacular, ¿no? Y somos una sociedad democrática a la altura de otras. Entonces, esa idea me llama mucho la atención porque realmente en estos contextos de tanta negatividad a nuestro alrededor, la idea de que un intelectual se reivindique para poner sobre la mesa la ilusión y lo positivo me parece una idea completamente desafiante, ¿no? Y por último, diría el tercer rasgo que me gusta y que me recuerda mucho también a filósofos y pensadores actuales como por ejemplo Pinker, cuando habla de la estrategia, ¿no? Él decía, el papel del intelectual no es persuadir, el papel del intelectual es que las personas lleguen al razonamiento por sí mismos, ¿no? Esta idea me parece también fundamental, ¿no? La idea de que nada es blanco y negro, la idea de que las personas saquen sus conclusiones por sí mismos. Y aquí acabaría con que, ¿cómo traigo esto al contexto actual? Pues con la idea de que me parece fundamental que, como dice Pinker, seamos capaces de tener instituciones que nos animen a razonar, ¿no? Porque solo la razón y no la emoción, solo la razón aumenta nuestra capacidad de empatía con el resto de los seres humanos. Nada más, muchas gracias. Brillante, Eloisa, brillante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, con esta magnífica intervención damos por concluido este acto y posteriormente podremos ir a disfrutar del concierto que nos van a ofrecer el Trío Zarabanda. Muchísimas gracias por su asistencia a todos. Muchas gracias.